se denomina Abogacía 4.0, desafíos y oportunidades en la era digital, tecnologías y nuevas incumbencias en la abogacía. Yo le voy a dar la palabra a la moderadora, a la doctora Claudia Ferroni, que es la coordinadora de la Red Federal de Abogados de Nación por la provincia de Mendoza. Un aplauso. Y ella ha realizado recientemente cursos en la Universidad de Buenos Aires vinculados a la inteligencia artificial y el derecho, además de que es especialista en derecho societario. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Buen día a todos. La inteligencia artificial no es algo del futuro, no es algo que va a llegar hasta entre nosotros. Está transformando todas las industrias y el derecho no es la excepción. Lo que antes parecía exclusivo de programadores o empresas tecnológicas hoy forma parte del día a día de quienes ejercemos el mundo. Este panel se propone abrir una conversación urgente. ¿Qué significa ser abogados 4.0? Es más que usar tecnología. Es cambiar la forma en la que pensamos el derecho, en cómo brindamos servicios legales y cómo generamos valor para nuestra vida. También es una oportunidad para reflexionar sobre un desafío clave para el sistema de justicia. ¿Cómo incorporar estas herramientas para facilitar el acceso, la transparencia y la seguridad jurídica en la toma de decisiones? Vamos a abordar esta transformación desde tres ejes. ¿Cómo nos afecta? Porque el impacto es inevitable y necesitamos entenderlo para poder anticiparnos. ¿Cómo podemos aprovecharla? Porque la IA puede ser una aliada para mejorar la productividad, la precisión y la calidad del trabajo jurídico. ¿Y cómo no quedarnos afuera? Porque esta revolución no va a esperar a nadie y quienes no se adapten corren el riesgo de perder relevancia profesional. Pero esta disrupción no es solo tecnológica, es también cultural e institucional. Y para pensarla con profundidad y visión estratégica, tenemos hoy con nosotros a dos protagonistas claves de este cambio, que nos brindarán sus miradas desde perspectivas complementarias. El doctor Mario Daro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza desde 2011, es también presidente del Instituto de Innovación, Tecnología y Justicia de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, y cofundador del PUSLab, el Laboratorio de Innovación Judicial del Poder Judicial de Mendoza, pionero en América Latina. Especialista en Derecho Digital, Innovación y Justicia, magíster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Salamanca. Desarrolla una intensa labor académica como director académico de la Universidad Champagnat de Mendoza, liderando distintos programas, entre ellos la maestría en Derecho y Estado Digital. El doctor Adaro es un juez innovador que desde Mendoza lidera la transformación del sistema judicial argentino, con una vasta experiencia en tecnología y justicia, tecnología y derecho. La doctora Marcela Peltier, abogada corporativa, especialista en compliance y tecnología aplicada al derecho, se desempeña actualmente como oficial de cumplimiento de INSA. Está certificada en ética y compliance, especialista en contrataciones públicas e infraestructura, y es egresada del programa de actualización en inteligencia artificial y derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ambos vienen trabajando desde hace tiempo en la intersección entre innovación y prácticas jurídicas concretas. Para comenzar, le propongo al doctor Adaro que inaugure este espacio compartiéndonos su mirada sobre qué desafíos plantea el uso de la IA en la justicia, cómo se está incorporando la inteligencia artificial en los poderes judiciales del país, qué han probado y qué resultados han tenido. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todos. Gracias por la presentación, gracias Jimena por la invitación, Abogado en Acción. Y un poco creo que la idea, no sé cuánto tiempo tenemos. No me pongo así porque me gusta, no me hago el Julio Iglesias, sino me dijo el sonidista que tengo que apuntar para allá. Así que si me ven con el micrófono así, ¿no es cierto?
así que... Ese es tu mejor perfil. El de acá tengo una mancha. Ese es el mejor perfil. Bien, tenemos tiempo. Un poco la idea que pretendíamos con el equipo, que también agradezco la invitación, es hacer algo de cross-checking de qué saben de IA. ¿Cuántos conocen el tema de inteligencia artificial? ¿Han hecho un curso o algo? ¿Todos? Yo en el educativo. ¿En lo educativo? ¿Cuántos tienen miedo a la IA? Un poquito. Vamos, nadie lo está controlando, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuántos usan IA? ¿Cuántos usan ChatGPT, Gemini? ¿ChatGPT cuántos? ¿Gemini? Menos. ¿Copilot de Microsoft? Ok. ¿Sonnet? ¿Sonnet? Perplexity. Ahí para hacer investigación, ¿eh? ¿Te gusta? Bien, lo que acaban de hacer es darse cuenta que hay gente que usa ya y gente que hace desarrollo de IA. Después vamos a ver, y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos en pleno debate ético de uso de la IA, vamos a tener como dos grandes dimensiones: el usuario de la IA y las instituciones, los organismos, los estudios jurídicos, las corporaciones, como les quieran llamar, que desarrollan IA. Y son dos estadios distintos. Ustedes probablemente en el último tiempo han escuchado muchos speakers que le dicen el prompting, etcétera, que está bueno para el usuario. Después hay toda una dimensión de organizaciones que están haciendo desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos saben de ya? Un poco más que esto. Mirá qué foto. Ahí está. Bien. Ahí que se fue ahora. Puede fallar, ¿eh? Ahí está. No, básicamente lo que quería no vamos a entrar en clasificaciones, porque como al abogado y a la abogada les encantan las clasificaciones. Y si hay alguien que no se las da, dice, esta clase no estuvo tan buena. Hay una IA que es una IA estrecha, ¿ok? Una IA, viste que se empieza a acoplar cuando me voy. Hay una IA estrecha. Básicamente la IA estrecha, me voy a tener que ir para adelante, pero tiene un sentido que me venga para acá. Nadie, absolutamente nadie se dio vuelta a verme. Nadie, absolutamente nadie movió la silla. Nadie, absolutamente nadie se adapta a los cambios. Entonces, a veces esto lo ensayo y no me salió, pero yo me voy para atrás, ¿saben por qué? Para que se den cuenta que el mundo que viene, a pesar de que ustedes conozcan las leyes y son las leyes vigentes, con un orden público vigente, etcétera, etcétera, lo que va a pasar, y estoy así, decime dónde tengo que estar y me pongo. No, es que hay que bajar el volumen. Okay. ¿Puedo hablar así? ¿Se escucha? Vamos sin micrófono. Si lo estás streameando, soy. Básicamente, el mundo que les va a venir es un mundo de cambio constante. ¿Ha sentido mundo VICA, buca, ¿sí? Volátil, incierto. ¿Y qué nos da esa volatilidad, esa incertidumbre? Ansiedad. Yo soy señor ansiedad. Sí, la tengo ahí, me encanta. De hecho, hice una tesis de ansiedad en mi infancia. Me di cuenta que era ansioso porque nunca me salió una germinación. Me juro, la quemaba. Le ponía agua, sol, ni el poroto ni la lenteja. Nunca lo pude probar. Me di cuenta que era ansioso. Bueno, básicamente tenemos grandes tipos de inteligencia artificial. Dos grandes columnas. La inteligencia artificial estrecha o débil, que se llama hace una sola tarea. ¿Algún ejemplo que sepan de una IA que haga una sola tarea? Parece que hacen mucho, pero hace una. Las recomendaciones de Netflix, Siri, Google Maps, hace una sola tarea. Ustedes les dicen dónde llegar y están entrenadas para una sola tarea. Parece que hicieran más, pero se le llama estrecha o débil. Después está la IA general. Esa IA general es la que empieza a tener cuestiones de cognitiva. ¿Saben básicamente qué es la IA? ¿Sí? ¿Cómo? La inteligencia artificial. Básicamente son sistemas que intentan recrear tareas que haría que la inteligencia humana. Eso. Difícil, porque la tienen más difícil lo que hacen desarrollo que recrearnos a nosotros es medio difícil, ¿no? Sobre todo con los top que tenemos. Pero está en camino a eso y con un nivel de velocidad enorme. Entonces,
La otra gran clasificación a la que todavía no se llega es la inteligencia artificial. En el medio de esto, noviembre 2022 aparece ChatGPT, que empiezan a hacer los LLM, que le llaman. Son lenguajes largos o grandes de modelo que procesan una gran cantidad de datos, ya sea texto o imágenes. ¿Sí? Midjourney hace, o Grow hace imágenes, los memes y todo lo que les gusta hacer, y otros hacen texto. Y después aparece, van a empezar a sentir la IA agéntica. ¿Sí? Dentro de la inteligencia artificial, dentro de los LLM empiezan a aparecer los agentes. ¿Qué son agentes? ¿Qué es lo que viene? Lo van a empezar a sentir. Son desarrollos que empiezan a entender la contextualidad y empieza a tomar decisiones. Obviamente, para que tome decisiones hay un desarrollador que dice, che, acá toma esta decisión. ¿Ok? Repaso más o menos rápido de la inteligencia artificial y de qué se trata. Cuando uno quiere llevar la inteligencia artificial al mundo del derecho, básicamente tenemos estas 4 grandes dimensiones de lo que pueden hacer en tarea la inteligencia artificial para el derecho. Uno es la automatización, automatizar cosas dentro del derecho. Lo hacíamos con nuestro comandante, pionero, inspirador y evangelizador Juan Corbalán, que cuando él empieza con Prometea, la técnica que hacía Juan con Prometea se llamaba Machine Learning, es decir, hacía un entrenamiento con un arbolado. ¿Vieron cuando se hace un arbolado? Ejemplo, a un recurso, decítase o no, todas las opciones que se dan, se hace un árbol. Ese árbol se entrena un modelo y ese modelo lo que hace es, detectada tal opción, va dando las posibilidades. ¿Ok? Eso se hacía, esto es automatización, es una de las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial para la justicia. La otra es el análisis predictivo. Obviamente, los modelos de LLM que tienen una velocidad enorme de procesamiento de datos tienen más posibilidad de análisis predictivo. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de aplicación práctica para el derecho? ¿Para la litigación? Buscame jurisprudencia de tal cosa. Búsqueda de fallos, perfilamiento de jurados. ¿Por un shopping quizás? No, de eso no se habla. Posibilidades de éxito o fracaso de un recurso. Exactamente, ¿no? Saber, che, esta cámara a este criterio determinado, bueno, eso en Francia se prohibió. No se prohibió hacer el predictivo, se prohibió publicar el predictivo. Pero básicamente es posible. Yo lo entiendo, para mí, no como una cuestión prohibitiva, sino como una cuestión de transparencia. Me parece muy interesante y muy transparente tener este tipo de herramientas y de seguridad jurídica para saber cómo fallan los tribunales, cómo fallan magistradas y magistrados, cómo resuelven a un determinado caso este otro. Pero básicamente, ¿qué imaginan que hace el modelo? A ver si voy a hacer de mago enmascarado. ¿Vieron el que le dice, esto no es magia, que mago cabrones? Me quitó la ilusión. Imagínate, te dice, no, esto no se desaparece, lo hacen con un espejo. Y los demás magos lo quieren matar. Claro, lo quieren matar. Pero bajen patrones, estadísticas. Básicamente la inteligencia artificial tiene 4 elementos. Datos, vieron que dijeron el nuevo, ¿no? Los datos. ¿Los datos son muy importantes? Sí. ¿Las conductas que nosotros hacemos y los datos que damos son muy importantes? Sí. Ya hay modelos que se entrenan con datos sintéticos. O sea, no requieren el volumen de datos, pero es como muy chiquito, pero ténganlo en la cabeza. Datos. ¿Qué es lo otro importante? El algoritmo. ¿Saben qué es un algoritmo? Una receta. Básicamente una receta. Mi mamá diría Doña Petrona, las más jóvenes dirían Maru Botana. Es una receta que dice que con determinados ingredientes se siguen determinados pasos. Es más complejo que una receta, pero eso es un algoritmo. Después viene el entrenamiento. Vamos a probar estos datos con esta receta, entrenándolo. Y después viene la inferencia o la iteración. Es decir, una vez que entrené y tiro el modelo, todos nosotros usándolo. Eso es lo que hace básicamente. Estoy intentando bajar un poco, no la magia, pero sí para que se comprendan, porque sí, creo que uno de los grandes temas, el tema ético, es comprender qué hace para saber cómo lo uso y para saber la performance que tiene. Entonces, el otro es análisis predictivo. Asistencia inteligente es básicamente la gran revolución de los chatbots. Desde Boti, el mejor chatbot que hay básicamente en Argentina en vinculación ciudadana, el nivel de complejidad de Boti es enorme, hasta el resto de los chatbots que hay, miles en tribunales, la gente ensayando, no sé si ustedes en los estudios jurídicos, algunos lo han ensayado en algún juzgado particular, hacen chatbots de vinculación ciudadana.
Y el último es la detección inteligente. Este es el tema más complejo, que es detectar entidades en los documentos para que de detectar esa entidad comprendan decisiones. Que es más complejo que la automatización. Acá no hay arbolado, hay comprensión de contextualidad. Ahí empieza a ser más complejo. Esas son las 4 dimensiones que se puede aplicar. Aplicación en justicia no, muy rápido, porque ahí vamos a hacer literal si saben cómo me pongo, no me empiezo a hablar y después termino. Y aparte me aburro a la gente. Programa piloto de inteligencia artificial, ¿qué hicimos? Teníamos hace años, veníamos haciendo tecnología, transformación digital, y IALAB de la UBA, JUSLAB, IFITE, Junta Federal de Corte, colegios de magistrados, de la abogacía. Dijimos, desde noviembre en adelante sabemos que hay un montón de operadores y operadoras jurídicos y judiciales que lo están usando. ¿Eso está bien o está mal? No, es un dato de la realidad, lo están usando. Entonces salgamos a relevar para qué lo usan, con un objetivo, relevemos para qué lo usan, dónde hay mejor performance, y a partir de ahí saquemos directrices, recomendaciones, lo que fuera para un mejor uso. El programa se llamó Uso Ético y Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ecosistema Jurídico Judicial. Se hizo un programa para justicia y uno para la abogacía. En ambos tuvimos aproximadamente 5.000 y pico y 4.000 y algo de voluntarios y voluntarias de todo el país que se inscribieron, levantaron la mano y dijeron yo quiero ser voluntario. A esos voluntarios les dimos la determinada tarea, les dijimos elijan 3 actividades o 3 tareas más que actividades, 3 tareas que hagan cotidianamente con alguna de estas 3 herramientas y cuéntenos cómo construyen la arquitectura del PROM y los resultados que tienen. ¿Se entiende? Dijeron, bueno, yo soy voluntario, donde más la uso es para hacer esto, esto y esto, y esta es, y copiaban en unas planillas, el prompt con el que yo llego a determinada realización de una tarea. ¿Está claro? Y básicamente elegimos, podrían haber más, elegimos 3 commodities de ChatGPT, era ChatGPT, Copilot de Microsoft, Gemini de Google. Y los resultados fueron los siguientes. Esto en resultados generales, y esto es percepción del usuario. El 77% de la totalidad, en ambos coincidan, en la abogacía hubo algunas diferencias, pero la matriz se dio, por eso somos, el ser humano es estadística, sépanlo. Para los más creyentes que creen en el libre albedrío, otro día lo hablamos. No me voy a poner en eso porque no nos vamos más. Pero básicamente se repitió la misma estadística. La mayoría dijo que tenía mayor eficiencia en las tareas más complejas. Y tenía lógica, porque ¿qué entendían como tarea compleja? Tener que leer por ejemplo, hacer una sentencia o hacer una gran demanda. Es leer una gran cantidad de datos y antecedentes y generar el documento final. Para esa tarea, que era muy compleja, el 77% dijo, che, es muy eficiente la herramienta que tengo. Después vamos a ver, esto se hizo hace 1 año y medio, esto ha cambiado, la evolución de las alucinaciones, errores, etcétera, se ha ido modificando. Y muchos decían que las tareas más simples no eran tan eficientes. Ejemplo, hacer una cédula. Es probable, miren la diferencia, es probable que para tareas simples preferían seguir haciendo en el corte y pegue y la práctica normal, que tenía menos errores. Que básicamente se usó, el porcentaje que nos dio es el 30% de la totalidad de los voluntarias y voluntarios. Esto es justicia, enseguida vamos a ver abogacía, pero van a ver que es muy similar. En la justicia, redacción de documentos, lo usaron para redactar documentos, todo tipo de documentos, incluidos sentencias, autos, etc., el 30%. El 17% lo utilizó para análisis de información, es decir, le ingestaban un montón de información, entre ellas pericias, etc., y le devolvía procesado, mapas conceptuales, etcétera, etcétera, y análisis de esa información. Un 11% lo usaba como lo usan la mayoría, que es como el Google recargado. Ya la gente ahí ya no googlea, promptea en ChatGPT, que es una de las prácticas, digamos, menos usadas, pero no está mal. Muchos han reemplazado googlear por ir a ChatGPT, el 11%, y esto es muy interesante. El 10% lo usó para encontrar nuevos argumentos y estructuras jurídicas, es decir, le tiraban el escrito que fueran a presentar
por ejemplo, el case management o empezar a ver en la teoría del caso, le tiraba argumentos que uno no se hubiera imaginado. En eso es súper creativa, o sea, para construir creativamente argumentos, si uno le da bien la documentación, te devuelve nuevos argumentos. Y otros también para mejora de los textos existentes. Le daba mi contestación de demanda y decía mejóramela con tales parámetros. Eso lo usó, esto es abogacía, justicia en todo caso. Le dábamos sentencia y te la mejoraba. Después para la abogacía teníamos, distinguimos, para ir más rápido, pero teníamos también targeteado por cantidad de estudios jurídicos de litigación individual, más de 5 abogados, grandes estudios jurídicos, ahí también hay, la pueden ver, después les paso los datos, pero básicamente lo dividimos en asesoramiento y litigación, en asesoramiento para redacción, por ejemplo, de cartas documentos, etcétera, etcétera, 31%, búsqueda, igual que el Google recargado, y análisis, acá se invierte, en la justicia estaba análisis primero y búsqueda abajo. Y en litigación igual, para redacción o contestación de demanda, análisis y búsqueda y ideación. Miren qué alto el porcentaje estaba, es muy interesante ese 10%, aunque parezca poco, pero muchas abogadas y abogados de este programa de voluntarios pensaron en generar argumentos nuevos y teoría del caso y presentaciones a partir de respuestas de ChatGPT. Así que hasta acá voy llegando con el informe. Contame vos. Marcela, vos hablas mucho de productividad en el ejercicio profesional. ¿De verdad la IA puede ayudarnos a ser más eficientes en la tarea diaria de los abogados? Mario me ha puesto ahí como en compromiso de parar. No, yo sentí que te ibas a parar. Entonces seguí tu práctica. Ah, ok. Bueno, me paro. ¿O no dijiste? Me voy a llamar ahí, pero sí. Bueno, me paro. Bueno, como dice Mario, que es cierto, nosotros los abogados, por una cuestión de formación, tenemos un abordaje, voy a dejar esto, que no lo voy a decir. Un abordaje de los temas, porque así hemos aprendido a estudiar, teórico como abstracto, nos encanta, y es verdad, si no está la clasificación nos resulta así como flojo, que faltó algo. Y acá voy a empezar haciendo una pequeña disquisición, ¿no? Porque por ahí muchas veces se habla de eficiencia y de productividad, los dos son indicadores que se usan para medir la gestión. Nosotros también, por una cuestión de formación, los abogados no sabemos mucho de gestión. Entonces, estos conceptos por ahí nos cuestan un poquito, ¿no? Entonces, la eficiencia hace referencia al menor uso de recursos para hacer una tarea, mientras que la productividad hace referencia a tener más resultados de esa tarea. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto que nos mostraba Mario, ¿no? Yo mido el uso del recurso tiempo y entonces optimizo ese proceso, uso menos de ese recurso para hacer una tarea. Pero puede ocurrir que en un equipo de trabajos optimizamos el proceso, pero seguimos teniendo el mismo resultado, es decir, cumplimos la misma tarea, la misma cantidad de tareas, no sé, emitimos la misma cantidad de sentencias, la misma cantidad de dictámenes, es decir, optimizo el proceso, pero no mejoro la productividad. Entonces son parecidas, pero son diferentes. Es dable pensar que si yo uso menos tiempo para hacer una tarea, esa persona va a aumentar su productividad, porque va a poder ejecutar más de esa tarea, ¿no? Pero son dos conceptos diferentes. Y es cierto lo que dice Mario, todo avanza con mucha rapidez. Entonces, también es difícil eso, porque no es que nosotros sacamos una foto ahora y digo, me adapto a esta situación que está ahora, las reglas del juego nuevas son estas. No, está todo el tiempo cambiando el contexto y por eso resulta medio difícil adaptarse. Hay que adaptarse a esta incertidumbre permanente. Cuando apenas salió ChatGPT, allá 2022, a poco de andar, voy a hacer también una cuestión conceptual, a poco de andar, MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó un experimento que había hecho. Se propuso analizar cuál era el impacto, en ese momento la única que había salido era ChatGPT, en la productividad
de personas que realizaban tareas de escritura. ¿Cómo fue el experimento? Tomó dos grupos, les asignó una tarea de escritura, a un grupo le permitió usar ChatGPT y al otro no. ¿Qué descubrieron? Un aumento significativo de la productividad. ¿Y cómo la medían a la productividad? Porque esto también es un tema importante. ¿Qué es lo que se mide y cómo se mide? Medían a la productividad de acuerdo a dos variables. Primero esta, la reducción del tiempo para hacer la tarea, ¿no? Que era de un 40%. Pero la segunda era bien interesante, mejoraba la calidad. Es decir, un tipo que escribía más o menos, de repente con el uso del ChatGPT mejoraba sustancialmente. Y ustedes dirán, bueno, pero esto no es exactamente un ejemplo sobre tareas de abogados. En realidad la tarea de escritura es una tarea muy central para los abogados. Claro, yo tengo miedo, ¿quién tiene miedo? Yo. Claro, es una tarea muy central. No basta con tener conocimiento jurídico, sino que lo importante es ver cómo lo explico en un escrito judicial, en un dictamen para un cliente, en una cláusula contractual. Yo hago análisis contractual, ¿no? Entonces, la claridad en la escritura es una tarea muy medular para nosotros, ¿no? No es de apoyo, no es secundaria. Por eso, la mejora de la productividad, entendida como tiempo y calidad, es muy importante para nosotros los abogados. Hay muchísimos estudios que miden distintas cosas, ¿no? Vinculados a esto. ¿Cuál es la mejora? ¿Cuál es la productividad ampliada a partir de esta herramienta? McKinsey, la consultora financiera, dice, bueno, tiene un impacto enorme en el ingreso de los estudios jurídicos económicamente. A mí me gusta una cosa que cuenta Pablo Blanco. Pablo Blanco es el director de legales de Repsol. Repsol ha implementado una iniciativa de inteligencia artificial. Repsol tiene un departamento legal de 200 personas. No son todos abogados. Tienen dentro del departamento de legales un equipo de legal tech. Vamos a tener que empezar a acostumbrar que dentro de las empresas van a empezar a haber departamentos de tecnología jurídica que están integrados por abogados y por ingenieros, por programadores. Y ellos implementaron una iniciativa que se llama Harvey. Harvey está construido sobre ChatGPT. ¿Decide por qué le pusieron Harvey? Sí, por el protagonista de Suits. ¡Ay, qué buena! Entonces, es como si a ChatGPT la hubieran puesto a estudiar Derecho. Es decir, le entrenaron esto que contaba Mario, este proceso de entrenamiento se hizo sobre temas jurídicos. Específicamente está hecho a la medida de Repsol, no cualquier tema jurídico, sino los temas jurídicos que hace esa asesoría legal. Cómo ejecutan las tareas, cuáles son las normas que aplican, ¿no? Y entonces, él cuenta que con la implementación de Harvey se han ahorrado entre 5 y 6 horas semanales por abogado. Él, no sé, serán catalanes, dicen que es medio día de trabajo para nosotros si le metemos el cafecito por ahí, que es una jornada, ¿no? Lo cierto es que, en definitiva, todos están de acuerdo en que hay una mejora enorme en las dos cosas, ¿no? Necesito menos recursos y soy capaz de resolver más tareas, ¿no? También nosotros tenemos este abordaje teórico de los temas y en este tema específicamente a mí me parece que el debate teórico es enriquecedor porque hay temas que son lindos para nosotros, ¿no? Qué sé yo, las personas, los modelos estos de inteligencia artificial van a ser una nueva categoría de personas jurídicas. ¿Cómo va a ser la responsabilidad si se causa un daño? El otro día estaba en una conferencia y alguien hablaba, ¿puedo ir a una asamblea de socios con mi avatar? Bueno, son temas jurídicos que son simpáticos para discutir, ¿verdad? Pero la verdad es que me parece que lo que es interesante es ver cómo funciona. Y les voy a mostrar dos casos, dos situaciones jurídicas específicas acá en mi computadora, por eso me traje esta sillita por acá. No era que pensaba hablar parado, pero, para que lo veamos en concreto. Cerrar WhatsApp, bueno.
Sí. Por alguna cuestión que no debe ser de la red, no me deja abrir varias pestañas con ChatGPT y cargarle anticipadamente el prompt. El prompt es esto que explicaba, voy a parar un segundo, que explicaba recién Mario, es cómo le pregunto, qué instrucciones le doy para que trabaje. ¿Para qué funciona súper bien? Para tareas que son un poco repetitivas. Yo he sido siempre abogada interna de compañía, ¿no? Y entonces una tarea habitual que hacemos los abogados es llevar los libros de societarios, ¿no? Las actas de directorio, las actas de asamblea. En el caso particular de la empresa en la que yo trabajo, la redacción, a mí me gusta que tenga una redacción especial. ¿Por qué? Porque es documentación que después presentamos frente a entes públicos, que está transcripta en una escritura, entonces debe estar lo más clara posible la redacción. Entonces yo lo tengo como bastante entrenado en esa tarea específicamente, ¿no? Entonces le voy a preguntar, podría pedirle que me haga un acta, ¿no?, de aprobación de balance, qué sé yo, alguna cosa así, pero le voy a pedir algo un poquito más complejo. Le voy a pedir que me haga una hoja de ruta para hacer una fusión por absorción, ¿sí? Le pongo ahí los datos de las dos sociedades inventadas y le pido que me diga cuáles son las actas que hay que hacer para hacer este proceso, que me las enumere todas, que me dé una lista para que a mí me resulte fácil de ejecutar. Bueno, vamos a ver cómo funciona Internet. Ahí, doctora, ¿qué documento le acompañas? Ninguno. ¿Estatuto? Nada. No le, ¿Cuál es simplemente, el primer insumo que le das para hacer ese simplemente le pedí que me haga el listado de documentación que tengo que redactar. Perdón, pero esa pregunta es interesante por lo siguiente. Hay una buena práctica, hasta que evolucione esto, que es ingestar. No es rack, pero a ustedes les va a sonar como rack. Pongan esa palabra después. Pero es, uno ingesta la documentación y frontea contra la documentación. Entonces le dicen, te meto el Código Procesal Civil, te meto la Ley de Sociedades, te meto el Estatuto de la empresa, las dos sociedades. Sobre eso desarrollamos. Esa es una práctica. Esta también, esta puede tener un riesgo que es, va a buscar la generalidad y te lo trae. Después vos lo podés corregir, siempre el control humano, siempre el control humano. Pero pueden ser dos técnicas distintas, digamos. Bueno, en esto que habla Mario, que fueron 5 segundos, miren, ya hizo todo el desarrollo. Esto después, si quieren, los chats se los podemos compartir para que los lean más en detalle. Pero nos va haciendo el listado de toda la documentación que hay que emitir, hace incluso una línea de tiempo, cita las leyes de la Ley de Sociedades, ¿no? Por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Yo le pedí esta cotización por esta tarea al Estudio Pérez Alati. No les quiero contar cuánto me querían cobrar. Pero lo que me hicieron fue esto, ¿verdad? Que tardó, no le tomamos el tiempo, pero 5 minutos, ponele. Bien. Entonces, para estas cosas, y esto un poco que cuenta Mario que es importante, una de las formas de acotar los errores o las alucinaciones en las respuestas es tratar de limitar el universo respecto del cual le estamos preguntando. Entonces, cuando nosotros acotamos en general, funciona muchísimo mejor. Les voy a mostrar otro ejemplo, y este ejemplo se los voy a mostrar con ChatGPT y con... ¿Qué versión tenés de ChatGPT? ¿Es la paga? Sí, es la paga. ¿La 4O? Sí, de Gemini esta es la gratis, exactamente. Esta es la misma pregunta en ChatGPT y en Gemini. Un poco cuando armábamos la presentación me decía Claudia, ¿cómo querés que te presente? La verdad es que yo no soy un especialista en inteligencia artificial. Por ahí hablo en plural porque somos un equipo de abogados que estamos haciendo pruebas de cómo funcionan estas plataformas en distintas áreas del derecho en el que trabajamos, ¿no? Lo que pasa es que el uso de estas herramientas
se convierte en un nuevo nivel de competencias exigidos, creo yo, para todos los abogados, ¿no? Y mi área de expertise originario, yo soy especialista en contrataciones públicas, ¿no? Ahora hago compliance, pero originariamente mi tarea era hacer análisis de pliegos para presentar ofertas, la interacción con el cliente, después la preparación de la documentación de la oferta, después la firma y la negociación del contrato. Esa era la tarea que yo hacía. Ahora hago las cuestiones de compliance, que es asegurar la transparencia en esa interacción, ¿verdad? Entonces, acá le he cargado, como decía Mario, una información, un pliego. Le cargué un pliego de una oferta que presentamos el año pasado. Era una licitación, veo que no está, todavía sí. Una licitación para una obra hidroeléctrica en Pakistán. Un proyecto financiado por el Banco Mundial. El pliego que le cargué está en inglés. Y el prompt se lo hice en español. Yo hace 25 años prácticamente que me dedico a esto. Un problema bastante recurrente que teníamos en Mendoza era contratar abogados bilingües, ¿no? Que tuvieran un nivel de inglés suficiente como para hacer toda esta tarea en inglés, ¿no? Leer el pliego, interactuar con el cliente, interactuar con el socio, preparar la documentación y demás. Fíjense, le cargué el documento en inglés, le pedí que analice y que me diga qué documentación tengo que preparar. Específicamente ahora le pregunté de compliance. A ver. Fíjense. Y me contesta en español. Me hace el análisis de pliego, me dice cuáles son las cláusulas sensibles, me recomienda, me hace un checklist. La batería puede fallar. Ese sí es su problema, ese pasó, casi se muere. Me habían mirado sí, pero para hoy que tienen un problema, se parecen un poco a los abogados, les cuesta decir yo no puedo hacer esto. Claro. parece bastante abogado. Sí, sí, esto no lo sé hacer, no te lo eso digo. necesito que lo puedan. No, para mí ese es un tema importante, porque cuando dicen que la generativa alucina, es porque está preparada para contestar siempre. Correcto. Entonces, ¿qué hace? Estadística, 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 y si no le pega, sigue contestándote, y ahí es donde empieza a producir los errores. O está preparada para contestar, no para decir que no. Ahí exactamente iba a ir. Ahora vamos a ver, les voy a mostrar la respuesta que me da en Gemini. El avance es tan grande. Gemini, la unidad de medida de procesamiento de información son los tokens, ¿no? Para entender un poco la distinta capacidad que tienen las distintas plataformas. ChatGPT tiene 32.000 tokens, mientras que Gemini, en un lanzamiento de actualizaciones que ha hecho ahora hace 3, 4, 5 semanas, tiene 1 millón. Entonces, al usuario desprevenido, por ahí le pasa que carga, nosotros, un expediente largo, que es extenso, le pregunto cosas del expediente y me contesta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no sabe decir, che, la verdad es que este documento es muy largo, discúlpame, analicémoslo por parte, no me dice eso. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros que somos ansiosos y poco tolerantes a la frustración, esto no funciona, ¿no? Y lo dejo de usar. No, es importante tener en cuenta ese tema, cuáles tienen mayor o menor capacidad de procesamiento. Gemini, entonces tienen más procesamiento. Muchísimo más. Mira, no sabía eso. Depende del entrenamiento. Mira. Acá ella tiene la licencia paga. Con esto haces videos con texto, le decía, hacemos un videito, hace video corto. Y esto que dice ChatGPT, vos podés personalizar. Y eso que ella está haciendo acá, Esos son los proyectos. ella se puede armar como en Gemini le llaman gemas o gem. Estos son los GPT propios. Vos podés empezar a meter toda la documentación acá en esta y entrenarla para que te responda
En vez de estar todo el tiempo leyendo a la general, te haces tu propio GPT Pero esa que te puede ser que dice... diga proyectos. Más o personal. proyectos son No, otra no, cosa. es un entrenamiento, es un asistente que vos empezás a entrenar y empiezas a hacer performance mejor para tu entrenamiento. Por ejemplo, yo tengo eso que dice Mario, yo he hecho acá uno, Proyectos. no, eso es otra cosa. Pero esto es un asistente que empieza a ser muy bueno en, no sé, texto jurídico en hindú. Claro. Y lo empezás a entrenar, o contestaciones de demanda, o el GPT tuyo, si fueras un escritor, le metes todos tus libros y te contesta en base a lo que vos pensarías. Viste que hay muchos que dicen, habla con mi GPT. Bueno, es esto. Claro, yo eso que me decís lo hago en proyectos, pero no, lo tengo que hacer acá. Es lo mismo, esta la ventaja es que te lo entrena la gente que Te usa. entrena vos lo para haces algo público. determinado. Claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos de análisis contractual. Pero miren, les quiero mostrar un poco lo mismo. Le pedí... Uy, ¿todavía lo está haciendo? ¿Se ve? No. El pliego, no lo vamos a ver en detalle, pero yo le pregunto esto que hablaba Jimena de la sustentabilidad. Bueno, estos proyectos que están financiados por el Banco Mundial te exigen que vos presentes un plan de gestión del impacto social en ese lugar. Aquí está mucho problema con el tema de violencia de género, nos pedían que presentáramos un proyecto de cómo íbamos a gestionar eso en el entorno de la obra. Le pregunto a ChatGPT si pide eso y me dice que no. ¿Qué pasa? No leyó completo el documento. En cambio Gemini, que sí tiene esa capacidad, no solamente me dice que sí y me dice los requisitos, sino que fíjense, no sé si se alcanza a ver ahí pero tiene esto, que me lleva a la parte del pliego donde dice lo que me listó. Entonces me facilita mucho el proceso, exactamente, el proceso de revisión. Yo uso pero ¿cómo lo puedo llegar a entrenar con una cierta generalización? ¿Cómo lo puedo llegar a entrenar a ese chat para que después me sirva esa respuesta de la diferencia que esa... Bueno, esto sí, se perfila. Con el uso que vos le das se perfila. Por ejemplo, yo prácticamente no litigo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quise traerles, porque por ahí siempre son más coloridos los ejemplos con escritos judiciales. Pero la verdad es que yo no lo tengo entrenado, porque yo no litigo, yo no escribo escritos judiciales, ¿no? Otros de los chicos con los que yo trabajo sí, y entonces tienen cargados los códigos y qué sé yo, y entonces los tienen entrenados. Se puede hacer de distintas maneras. Una de las maneras es esta que mostraba recién, que es una función que originariamente la tenía ChatGPT y ahora la tienen todos, se llaman de distintas maneras, GPTs, gemas. Entonces, el trabajo que hay que hacer es, ahí vos tenés una ventana, se abre una ventana en la que le podés dar unas instrucciones que cumplen siempre, ¿sí? Y el trabajo, las instrucciones están escritas, es un trabajo que se parece para mí mucho a entrenar un nuevo joven, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que hago yo, que son análisis contractuales. Una cosa que ocurre muy habitualmente es que las cláusulas no dicen exactamente quién debe cumplir una cosa. Por ejemplo, exporta una mercadería y entonces dice el comprador debe, no sé, presentar el certificado de calidad a la aduana. Entonces, pero no dice quién se lo entrega, cuándo, cómo, ¿no? Entonces es una cosa que lo puedo ir actualizando. absolutamente Un cambio en un artículo, usted lo puede ir modificando y funciona lo que podés cargarle dos cosas. Uno, la normativa, y otro, las instrucciones de cómo querés que lo leas. Por ejemplo, yo hago todos estos temas de integridad. Cuando les consulto sobre temas de integridad, generalmente me mezcla las normas de integridad de los funcionarios públicos de Mendoza con los de los funcionarios de la Nación. Entonces, ¿qué hice? Le expliqué una clase como de constitucional. Hay dos niveles de gobierno, bla, 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 hay autonomía. Le podés pedir, cuando le das la instrucción, guardarlo en tu memoria actualizada. En ChatGPT te va a aparecer un cartelito que te dice guardado, ¿no? Entonces después, cada vez que te conteste mal, le tenés que decir, está mal, anda y fíjate en la memoria actualizada. ¿Sí?
Después, otra buena práctica es ponerte en el rol de lo que querés que te conteste. Si querés que te conteste como un abogado defensor, como un perito, como un magistrado, vos le decís, si fueras y le das el rol, entonces lo que te construye desde ese rol. Ejemplo, la Marce hizo lo de acta, yo le podría decir, contestame en base a un accionista minoritario que quiera discutir, y lo va a leer y se va a poner en ese rol. Esa también es una buena práctica. Obvio que cursos de prompting hay miles, nosotros hemos dado un montón, está Seba y un montón de gente con el Dialab, QLab, pero esos son más o menos los tips de iteración con... Claro. Le puedes pedir que te ayude a redactar el prompt. Claro, sí. Directamente le pedís que te haga el mejor prompt para el mejor resultado en esta situación. Ya ChatGPT directamente te hace, volvés a poner el prompt y te da el mejor resultado que se hubiera hecho directamente. Lo hizo el año pasado, ahora ha cambiado. Y va a seguir cambiando. Eran 10 técnicas de prompting, cuál era mejor, combinando. Ahora Va a lo seguir hace cambiando. directamente. También me